Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cindy Yurani Fletcher. Soy estudiante de Tecnología en Radiología y en este video vamos a hacer la toma de signos vitales para la actividad número 2 de curso básico de enfermería. Como primera medida vamos a hacer la toma de la temperatura. Es importante mencionar que previamente debemos haber hecho una desinfección del instrumento que vamos a utilizar. En este caso será un termómetro digital. Vamos a mencionar también que existen 3 zonas diferentes en donde se puede tomar la temperatura, sea vía oral, vía en la cavidad axilar o también en la vía anal, siendo la toma de temperatura axilar y anal la forma más precisa de obtener un valor adecuado. La técnica que vamos a realizar sería la toma de temperatura axilar. En este caso vamos a ubicar en el paciente, previamente desinfectado, el termómetro. Vamos a encender el termómetro digital que suene y ubicaremos en su cavidad axilar. Cerraremos en el paciente el bracito y esperaremos a que el termómetro nos dé el pitido que indica que ya está tomada la temperatura. Para pacientes adultos, la temperatura normal varía entre los 36.5 y los 37.2 grados centígrados o grados Celsius. En los niños es habitual una temperatura normal de 36.2 grados centígrados. Ya valores que pasen de esta indicación de temperatura puede considerarse que los niños pueden entrar en un estado febril. En este caso ya tenemos la toma de la temperatura de nuestro paciente. Debemos recordar que siempre vamos a tomar el termómetro por este extremo y nunca por el extremo contrario, que sería el bulbo, para no alterar la lectura de la temperatura, dando como resultado 36.4 grados centígrados, lo cual corresponde a un valor estándar normal para temperatura en adultos. El siguiente signo vital que vamos a tomar en este video corresponde a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca hace referencia a la cantidad de pulsaciones que se obtienen por minuto, ubicándolo de la siguiente forma. Entonces, puede ser tomada a nivel del cuello, ubicando la arteria carótida, en este caso sería a este nivel, o también a nivel del brazo, ubicando la arteria radial. En este caso se recomienda que la frecuencia cardíaca sea detectada con los 3 primeros dedos, el índice, el corazón y el anular, ya que el dedo pulgar tiene su propia pulsación. Entonces, usando un reloj de segundero, vamos a establecer un conteo de la cantidad de pulsaciones detectadas en 60 segundos. Para los adultos, las pulsaciones estarán en valores normales siempre y cuando estén ubicadas entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Para los niños, la pulsación o las frecuencias cardíacas pueden estar entre los 140 pulsaciones por minuto y en los recién nacidos este valor puede ser un poco más elevado. Para los adultos mayores, la frecuencia cardíaca casi siempre se va a ubicar en estándares un poco más abajo de 60, puede ser un poco o 60 pulsaciones por minuto, siendo esta una frecuencia cardíaca normal. En nuestro paciente detectamos 75 pulsaciones por minuto, dando un rango normal para este signo vital. También es importante recordar que con la frecuencia cardíaca nosotros podemos evaluar también otras características, como por ejemplo el ritmo, que corresponde a la forma en que se frecuenta una pulsación tras otra pulsación. También hay otra característica que es llamada la amplitud y corresponde a la expansión de la arteria en el momento en que estamos tomando la frecuencia cardíaca. Y la tercera corresponde a la tensión,
que hace referencia a la resistencia que va a realizar la arteria mediante la palpación. Es normal que durante el pulso la arteria se sienta de forma blandita. Si en este caso el paciente, en el momento en que hacemos presión, encontramos una tensión sobre la arteria, esto podría ser un signo anormal. Finalmente, es muy importante que para tomar la frecuencia cardíaca el paciente se encuentre en un estado de reposo o en un estado de no alteración, que el brazo, su brazo, el cual va a ser examinado para tomar el signo vital, se encuentre en un ángulo recto y que él se encuentre también completamente en reposo. El siguiente signo vital que vamos a tomar en nuestro paciente corresponde a la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria también es un signo muy importante para detectar anormalidades en la salud del paciente. Lo primero que vamos a decir es que la frecuencia respiratoria corresponde al ciclo de respiraciones que realizará el paciente en el lapso de 1 minuto también. Entonces, contando con un reloj segundero, lo que vamos a hacer es, previamente no avisaremos al paciente que se le tomará la frecuencia respiratoria debido a que esto corresponde a un movimiento involuntario del cuerpo humano. Si ponemos sobre aviso al paciente, automáticamente lo que él hará será controlar esta respiración. Los valores normales de la frecuencia respiratoria en niños está en un estándar entre 20 y 30 respiraciones por minuto. Para un adulto joven, la frecuencia respiratoria debe estar ubicada entre 12 y 20 respiraciones por minuto. En adultos mayores o ancianos, la frecuencia respiratoria siempre va a ser detectada en rangos menores, de 12 a 16 respiraciones por minuto. Eso para valores normales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El paciente puede estar sentado o acostado y lo que haremos será tomar su mano, poner el codo en flexión, colocarla en la mitad de su pecho, ubicándola hacia el hombro contralateral y mediante nuestra observación vamos a fijarnos en uno de los dos movimientos respiratorios, sea la inhalación o la expiración. Mientras nosotros estamos acá, podemos ir hablándole al paciente, de forma que vamos a tener en cuenta que durante 60 segundos contaremos cuántas inspiraciones realice o cuántas expiraciones está realizando. También es importante recordar que durante la medición de la frecuencia cardíaca, nosotros podemos evaluar otras características, como son el ritmo de la respiración, la característica de la respiración. Si es en hombres, la respiración va a ser un poco más costo-abdominal. Y en mujeres, la respiración se dice que será costal superior, en término normal. También es importante mirar la relación entre la inspiración y la expiración. Se dice que la inspiración es un movimiento que corresponde a un fenómeno activo. Entonces el paciente va a tardar menos segundos inspirando, al contrario de la expiración, que se considera un fenómeno pasivo y dura un poquito más. La relación casi siempre será entre 5 a 6. Y de esta forma tomamos la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. Finalmente, el signo que se va a tomar sería la tensión arterial. En este caso debo decir que no conté o no cuento con un tensiómetro y lo que voy a hacer es explicarles en qué consiste la toma de tensión arterial y la importancia de este signo vital. Entonces, en la técnica se debe tener al paciente relajado en una posición ya sea acostado o sentado y su brazo deberá estar ubicado también en ángulo recto si está sentado. El paciente debe estar muy tranquilo y el doctor o el enfermero tomará la tensión arterial de este miembro superior con el tensiómetro.
arrojando de esta forma valores normales de tensión arterial para adultos entre 120/80. ¿Qué quiere decir esto? La tensión arterial hace referencia a la presión que hace la sangre sobre las paredes de las arterias cuando es expulsada por el corazón. Existe la tensión o la presión sistólica, que corresponde al momento en el que el corazón es comprimido y expulsa o saca la sangre hacia los vasos sanguíneos, en este caso las arterias, para que llegue a todas las extremidades del cuerpo. Esa tensión que se realiza en ese momento de expulsión es llamada tensión diastólica y siempre corresponderá al valor más alto del resultado de la toma de tensión. En este caso, el número 120 será considerada la tensión sistólica. Perdón si dije diastólica, sistólica. Ahora, la tensión diastólica es la que corresponde a la entrada de la sangre al corazón y es cuando el corazón está en su momento de expansión. Entonces, la presión sistólica corresponderá al valor menor de esta toma de tensión, en este caso el número 80 para valores normales. ¿Qué sucede? Sucede que cuando la tensión se ubica en valores mayores entre 140/90, se reportaría un episodio para el paciente o un estado de hipertensión para el paciente, el cual contribuiría a anormalidades importantes o signos importantes de riesgo cardiovascular. Si la tensión nos da como resultado valores menores, en este caso 90/60, se considera que el paciente se encuentra en un estado de hipotensión. Entonces, es importante resaltar que si mi medición o la toma que le hago yo al paciente está ubicada entre 120/80 o 125/90 o 124/85, estos serán valores normales para un adulto. Y si la encontramos mayor de 140/90, pues será hipertensión, o menores, en el caso 90/60, será una hipotensión. Bueno, no es más por el momento. Les agradezco muchísimo haberme visto y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.